Bueno, vamos a la estructura. Voy a explicar rápidamente cuál va a ser la estructura de la exposición que voy a hacer. Primero voy a hablar de una introducción sobre los cambios de nombres y la toponimia. Luego voy a continuar hablando sobre los cambios en Cusco en el siglo XVI y las fuentes en las cuales he trabajado. Como tercer punto, sobre el contexto político y social de Cusco entre 1532 y 1560, que es importante entenderlo para poder entender el momento en el cual Ilika Garcilaso vive en este espacio. Luego voy a seguir hablando como cuarto punto de las primeras intervenciones españolas en esos años, mediados del siglo XVI. Voy a continuar como quinto punto hablando de los barrios de Cusco descritos por el Inca Garcilaso de la Vega, entrar un poco en este detalle. Como sexto punto, sobre los movimientos de residentes de barrios incas que hubieron en el Tahuantinsuyo, del Tahuantinsuyo en el virreinato inicial. Luego voy a seguir hablando sobre la importancia de las crónicas del Inca Garcilaso sobre Cusco del siglo XVI. Como octavo punto, el debate sobre la veracidad de la obra de Inca Garcilaso, que es importante antes de proceder a hablar sobre la metodología que he utilizado para esta investigación. Y finalmente voy a compartir las conclusiones. Bueno, esta es la introducción. Ahora, bueno, esta foto nos ha acompañado a toda mi familia toda la vida. La bebé que está en los brazos de mi abuelo es mi madre, que está aquí sentada. Y mi abuelo era descendiente de las panacas reales y los sabios reales de Cusco. De hecho, ya hay muchas investigaciones sobre la familia Velasco Astete. Y la tradición oral en mi familia siempre lo ha reivindicado, ¿no? Entonces, digamos que como punto de introducción, debo decir que aquí hay algo muy personal, ¿no? Siempre me ha fascinado este tema, es una búsqueda también mía, nuestra, y creo que es importante decirlo como introducción. ¿Qué pasa? A mí me impactó mucho cuando leí el trabajo de Elward, en el cual él saca a la luz la ascendencia de las familias reales cusqueñas y empieza a hacer un análisis de todos los registros que hubo de cada familia y los apellidos. Y ahí, bueno, no voy a desarrollar este tema, que es muy interesante, pero si leen a Elward pueden mirarlo con más detalle. Ahí se ve claramente cómo la familia Guamán y Velasco, que era nuestra familia, invierte el apellido por Velasco y Guamán. Y esto ocurre con el contexto de Túpac Amaru. ¿Por qué? Porque evidentemente la corona española está yendo detrás de los descendientes de familias reales para que no vuelva a ocurrir una rebelión con otro descendiente de la realeza inca. Entonces, ¿qué pasa? Que mi familia se invierte el Guamán y Velasco por Velasco y Guamán. Y a mí eso me impactó muchísimo. Y eso fue el inicio de mi investigación. Me impactó muchísimo porque me di cuenta que yo debería ser Tor Guamán y no Tor Velasco. Y de verdad que para mí, yo sabiendo que éramos descendientes de familias reales, lo que más me impactó de todo fue el cambio del nombre. Y en base a este cambio de nombre, empecé mi investigación sobre los cambios de nombres de quechua y aymara a nombres españoles. Entonces, ese es el comienzo de mi investigación. Y luego, viviendo en Cusco, también tenía mucha fascinación, como todos aquí que conocemos Cusco, sobre este espacio maravilloso. Es único en América, como podemos ver claramente en esta foto. Por ejemplo, en una calle cualquiera de Cusco podemos ver una esquina de un muro inca de Amarucancha, una puerta virreinal y detrás un edificio republicano en la misma esquina. Y entonces esta fascinación por esta ciudad que todos nos tiene embelesado, digamos que también es parte importante del comienzo de esta investigación. Porque yo paso de estudiar los cambios de nombres de las familias reales a los cambios de nombres de los sitios de la ciudad de Cusco, para poder entender cómo fueron estos cambios de nombres y qué correspondencia hay entre los cambios de nombres y los cambios de las ciudades y las familias que vivían en ella. ¿Qué pasó? Y entonces me enfoqué en el siglo XVI, porque era el comienzo de todo, ¿no? Y para mí entender el siglo XVI es entender el inicio de todo este proceso. Luego, como segundo punto, voy a explicar un poco el tema de los cambios en Cusco en el siglo XVI y las fuentes. Yo trabajé básicamente leyendo todo el tema de los cambios de la ciudad de Cusco, haciendo lecturas sobre arqueología, urbanismo, arquitectura. Hubieron muchísimas lecturas que ayudaron a empezar esta investigación. Muchos de historia virreinal, de arte virreinal, estudios de topografía religiosa, toponimia, y en estas lecturas fue un poco mirando por dónde iba a ir mi investigación.
Y luego me puse a revisar otra vez las crónicas. Y en las crónicas lo que veo es que el Inca Garcilaso de la Vega es el que mejor describe la ciudad. Por supuesto que él vivió ahí y sin duda era una persona que no solamente estaba describiendo una ciudad y los recuerdos de algo que le contaron, sino que él vivió en ese sitio, con lo cual le da mucho más contundencia a las crónicas. Entonces empiezo a ver de que el Inca Garcilaso es el que mejor describe los barrios de la ciudad y que era un tema que no había sido muy trabajado. Y lo extraordinario de su trabajo es que no solamente los describe, sino que él los describe con los recuerdos de su infancia. Él habla de estos barrios que fueron incas, cómo su madre y su familia materna le explicaron cómo habían sido en la época de los incas y cómo eran en el momento en el cual él estaba viviendo. Con lo cual nos está dando información importantísima sobre los cambios del comienzo del virreinato, porque él vive ahí entre 1569 y 1560, esos son los primeros años. De hecho, es una joya lo que él dice. Entonces, además, lo hace de una manera increíble, describe 22 barrios de manera detallada, lo cual me da a mí un panorama, un mapa, un plano mental y físico de dónde estaban esos barrios, cómo eran comienzos, a mediados del siglo XVI, a comienzos de la llegada de los españoles, ¿no? Luego, como tercer punto, voy a hablar rápidamente sobre el contexto político. Cuando Garcilaso vive ahí, él nace en 1569, pero ya habían varios acontecimientos que ya habían alterado la ciudad inca, evidentemente, como todos sabemos, sobre todo la llegada de los españoles al territorio de Tahuantinsuyo. Estamos hablando de una ciudad que era, como la vemos en este plano de 3D, básicamente este plano es la mejor reconstrucción que hay sobre el Cusco inca. Este plano es un trabajo fantástico de Ricardo Mari Beltrán Caballero, que está online también, cuando quieran, si quieren mirarlos. Es un proyecto que se llama Setopant URB, que han reconstruido Roma, Tarragona y Cusco en 3D. Y además es súper riguroso. Entonces yo empecé a trabajar en base a este plano, porque este plano es lo más parecido a lo que los españoles encontraron cuando llegaron a Cusco, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, bueno, este es Sacsayhuamán, el río de la izquierda es Tuyumayo, el de la derecha es Sapi, y esta especie de triángulo, digamos, era el espacio en el cual vivía la realeza inca, los sacerdotes, los yanaconas, y el espacio fuera de este espacio era un espacio básicamente agrícola, y digamos que a la izquierda, para ubicarse un poco, esta montañita que ven a la izquierda sería San Blas, para los que conocen Cusco, y todo ese espacio ahora está urbanizado hoy en día, pero cuando llegan los españoles, esto es básicamente lo que encontraron dentro de la ciudad inca. Habían pequeñas poblaciones alrededor, luego hablaremos de eso, pero básicamente esto fue lo que encontraron, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esta ciudad cuando llegan los españoles? Esta ciudad ya estaba golpeada, porque esta ciudad había sufrido los estragos de la guerra entre los huascaristas y los atahualpistas. Los atahualpistas ya habían destruido esta ciudad y habían matado a buena parte de las familias vinculadas a Huáscar. Entonces esta ciudad estaba golpeada cuando llegan los españoles, ¿no? Ya había sufrido mucho. Llegan ellos, digamos, como ya muchos saben, no voy a adentrarme más en este tema, pero digamos, llegan ellos como los que habían matado a Atahualpa. Entonces, bueno, es un contexto político particular. Digamos que por no decir bienvenidos, no fue difícil para ellos entrar aquí porque acababan de matar a Atahualpa, ¿no? Y entonces entran fácilmente. Y cuando llegan aquí, se instalan básicamente en el corazón del centro histórico, que es donde se quedan definitivamente, ¿no? Luego, la rebelión de Manco Inca, como ya todos saben, al poco tiempo, Manco Inca, que había sido el aliado de ellos, decide rebelarse contra ellos. Y en Sacsayhuamán, que es este espacio que ven aquí, es donde está el famoso cerco de Sacsayhuamán, duró muchos meses, fue crudo, fue difícil. Casi ganan, Manco Inca casi gana, o sea, fue una batalla bastante difícil. O sea, que esta ciudad, imagínense lo que pasaba con esta ciudad, seguía sufriendo guerras, o sea, venían de Huáscar y Atahualpa, ahora seguían las guerras entre los españoles y los aliados de los españoles contra las tropas de Manco Inca. Entonces esta ciudad seguía, los techos se quemaron por las flechas de fuego, o sea, esta ciudad estaba sufriendo muchísimo ya desde esos años, ¿no? Bueno, Garcilaso nace en 1569 y todo esto, digamos que había pasado, pero llegan las guerras civiles, que eran las guerras entre
los bandos españoles, ¿no? Entonces esta ciudad seguía siendo más o menos un campo de batalla, ¿no? Son momentos convulsos, difíciles, y la ciudad seguía sufriendo, digamos, ¿no? Entonces este espacio se iba alterando constantemente. Esta es una imagen de la Plaza Aucaipata, que hoy son 3 plazas hoy en día, ¿no? Esto es más o menos la plaza que encontraron los españoles cuando llegaron, ¿no? Sí, que es lo más similar. Y aquí es donde se instalan, alrededor de esta plaza, o las cercanías de esta plaza. Ahí es donde más o menos se establecen y, bueno, terminan quedándose, de ahí no se mueven, más bien terminan desplazando a las familias reales fuera de este espacio. Es un espacio de poder, es el centro del imperio, es importantísimo establecerse aquí y colonizar este espacio y dominar este espacio, porque una vez que se domina el corazón del imperio, van a terminar dominando el resto del imperio, ¿no? Y desarticular, digamos, toda la administración y la estructura que existía en todo el imperio desde Cusco, ¿no? Entonces había un plan, evidentemente. Instalarse aquí era intencional y no salir de aquí era importante, pero también toda esta situación era difícil. No estamos hablando, porque nosotros pensamos ahora en esa época y ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero en ese momento no se sabía qué iba a pasar. La situación era tensa, era muy tensa. De hecho, hay cartas de pizarra en donde hay testimonios que pide por favor que tenga mucho cuidado porque otra rebelión puede venir. O sea, acaba de ser la rebelión de Manco Inca, todavía habían tropas rebeldes asediando por todos lados, asediando Lima, asediando Cusco. O sea, era un momento muy convulso, digamos. Una ciudad convulsa. Garcilaso vive estas convulsiones. De hecho, en los que han leído sus crónicas pueden ver claramente que él describe los momentos de tensión que hubieron durante su infancia en este espacio. Y ese es un poquito el contexto en el cual él crece, digamos, ¿no? Luego, los barrios del Cusco, descritos por el Inca Garcilaso, estaban... bueno, estamos hablando de siempre este espacio, pero he cambiado el ángulo para que lo vean desde... Y el Sacsayhuamán ahora está allá. Y la Plaza Aucaipata, que hoy es la Plaza de Armas, está en el lado izquierdo. Y entonces aquí podemos ver claramente que Garcilaso de la Vega describe que este espacio que vemos era un santuario. Él lo llama santuario. Cuando lo llama santuario está queriendo decir que era un espacio sagrado en sí mismo, todo. Todo este espacio era sagrado. No era una ciudad cualquiera, era una ciudad con acceso restringido. No cualquiera podía entrar a este espacio, era un espacio sagrado. ¿Por qué era un espacio sagrado? Porque aquí vivían las familias reales de los incas, que eran sagrados, los incas y las familias reales, por ende, estaban viviendo en las canchas de estos espacios con los incas o los descendientes de los incas, y además estaban los templos más importantes del imperio. Habían otros importantes también en el lado Titicaca, en Pachacamac, pero digamos que aquí estaban concentrados una buena parte de los templos religiosos más importantes del imperio. Estaba lleno de huacas por cada espacio, era un centro de topografía religiosa importantísimo. Entonces aquí, digamos, no podía entrar cualquiera, era un espacio reducido solo a la realeza inca, a los sacerdotes y a los yanaconas que trabajaban con ellos, ¿no? Alrededor, espacio agrario para producir la agricultura, y él habla de poblaciones que él llama barrios cuando él vive ahí, que es ya después de la época inca, que estaban alrededor de este espacio, que él dice que era donde vivían las otras etnias, que quería decir las naciones que no eran incas. Cuando el imperio inca se expande, lo que hacen los incas es traen a gente de otras naciones o etnias, como él le llama, a estos espacios. Pero ellos no viven al centro del santuario sagrado, ellos viven alrededor, porque no podían vivir en el espacio sagrado porque no eran incas. ¿Okay? Entonces, alrededor había lo que él llama un cerco de barrios, que él llama los sitios donde vivían estas poblaciones, pero que eran pequeñas y que eran lugares donde vivían estas, digamos, familias que venían de otras etnias y que los incas, por motivos políticos y etcétera, están interesados en que estén ahí, controlados por ellos, y que aprendan todas las cuestiones de la administración inca y todos los temas, los hijos de ellos aprendan también la cultura inca y etcétera. Entonces estamos hablando de una población en la cual al centro está la realeza inca
los sacerdotes y la élite de todo el imperio inca vivía en este espacio central. Y alrededor, en las zonas verdes que vemos ahora, estaban, digamos, las otras etnias. ¿Ok? Esto es lo que explica Garcilaso sobre estos barrios. Vale, estos barrios son los que él describe entre 1539 y 1560. Como les explicaba, él vivió en esos años ahí. ¿Qué es lo que dice sobre estos barrios? El Inca Garcilaso afirma la existencia de 22 barrios durante su residencia ahí. ¿Cuáles eran estos barrios? Los del centro del santuario, cuando él vivía ahí, los españoles ya vivían ahí, según él, eran el barrio de Coricancha, un barrio que no recuerda el nombre, el barrio de Amarucancha, el barrio de Aguahuasi, el barrio de Pucamarca, el barrio de Jatuncancha, el barrio de Cora Cora, el barrio de Casana y otro barrio que no recuerda el nombre. Entonces hay dos barrios que no recuerdan el nombre, los demás los recuerda, los del santuario. Y en el cerco alrededor, él describe los barrios de Concampata, Cantumpata, Pumacurcu, Tococachi, Munaicenca, Rimapampa, Pumachupac, Cayaucachi, Chaquilchaca, Picchu, Quillipata, Carmenca y Huacapuncu. Entonces él dice claramente que cuando yo vivía ahí estaban estos 22 barrios. Recuerdo 20 nombres, hay dos nombres que no recuerdo. ¿Okay? A ver, ¿qué pasa cuando Garcilaso se va de esta ciudad? Cuando Garcilaso se va en 1560, recién estaban empezando a establecerse las primeras parroquias. Las parroquias son las que realmente alteraron el espacio urbano inca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Garcilaso nos habla de los barrios cuando él vivió, están hablando de los barrios antes de las parroquias. O sea, una ciudad que todavía seguía siendo bastante inca, todavía habían intervenciones, habían unas pocas intervenciones españolas de arquitectura, como pequeñas iglesias, algunos monasterios, pero muy básico. Y es recién en 1560 cuando las parroquias se establecen oficialmente y se empieza realmente a construir las iglesias grandes, los monasterios grandes. Digamos, el espacio urbano empieza a alterarse realmente a partir de 1560. ¿Okay? Entonces es súper importante lo que nos dice porque nos está hablando de un espacio que todavía no estaba intervenido por las parroquias. Aquí podemos ver claramente, aunque con el mouse no se ve, pero mira, podemos ver la parroquia de Matriz, que está al centro, cerca de la plaza, que era el espacio de poder, digamos, de los incas, el espacio central. Ahí es donde se establece la parroquia Matriz de los españoles, ¿no? Que era un gesto de establecerse en el espacio de poder evidente. Y además, alrededor, empiezan a establecerse la parroquia de San Cristóbal, donde era Concampata, la parroquia de San Blas, en lo que era el barrio de Tococachi, la parroquia de Belén, en lo que era el barrio de Cayaucachi, la parroquia de Santiago, donde estaba Chaquilchaca, la parroquia de Hospitales Naturales posteriormente en Pichu y la parroquia Santana en esta zona de Carmenca. Entonces esto ocurre después de que Garcilaso se va. ¿Qué movimientos hay de residentes en esta ciudad? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es que no solamente el espacio empieza a ser alterado como una organización urbana y religiosa, no solamente se cambian los nombres nombres quechuas y algunos aymaras a los españoles y se evangeliza el espacio de alguna manera cambiando los nombres, sino que además esto representó un tremendo movimiento de gente que vivía en estos espacios, porque ahora vemos esto sin gente, pero imagínense la gente que estaba ahí antes, ¿a dónde se fueron? Es la pregunta. ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasa? Los españoles se instalan en el centro y desplazan a la gente que vivía en el centro de la ciudad, que era la realeza inca, estas familias de las que estamos hablando, que muchas de ellas ya empiezan a ser mestizas porque empiezan a tener hijos con los españoles. Entonces estamos hablando de una sociedad que empieza a ser mestiza, pero las familias en sí, para quitarles el poder, las sacan del espacio de poder central y las trasladan a los barrios de alrededor que habían sido los barrios de las etnias que tenían menos poder, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos que este espacio era sagrado, era un centro de poder y cuando estabas en este espacio representabas de que tú eres alguien de poder, pero si tú desplazabas a la persona de ese espacio quería decir que estabas alejándolo del poder. Es lo mismo que hacían los incas. Los incas cuando tienen a las etnias alrededor de ese espacio y no pueden entrar, están en el espacio estableciendo unos límites claros de quién tiene el poder, cuál es la élite. Bueno, los españoles hicieron lo mismo,
se establecieron y consolidaron este espacio sagrado. ¿Por qué? Porque al hacer esto, los españoles desplazan a las familias reales afuera, como dando la indicación y el mensaje a todos de que ya no tenían el poder del espacio, ¿no? Y entonces los desplazan a donde estaban las familias que no tenían tanto poder, los alejan del espacio de poder. Pero al mismo tiempo están diciendo que es un poco como cuando muchos estudiosos lo dicen y yo lo reafirmo. Al hacer esto, están consolidando el espacio de poder. Donde están las huacas, donde están los templos reales, donde están las casas de las reales, ellos establecen sus solares, establecen monasterios, establecen las órdenes religiosas, establecen ahí sus centros religiosos, que eran, evidentemente el centro de poder era ese, ¿no? Pero al mismo tiempo estás consolidando también y señalando dónde estaban los templos incas antes. Entonces, ¿qué pasa? En el resto de América, lo que ocurre mucho es que estos espacios, que eran precolombinos, se han convertido en centros arqueológicos, básicamente, o han desaparecido. Pero en este caso no, en este caso los españoles los consolidan y no los destruyen totalmente porque la situación era muy delicada en ese momento. No podían seguir atacando a los sitios sagrados porque si no corrían el riesgo que haya otra rebelión. Entonces con los años, digamos que se fueron estableciendo esas construcciones encima, al lado, ¿no? Sutilmente para evitar que hayan más rebeliones y seguir hiriendo, digamos, el ego, el orgullo y la dignidad de las familias reales que seguían teniendo el poder de la gente, porque las familias reales seguían todavía teniendo el liderazgo de la gente. Cuando los españoles se alían con esas familias, están aliándose con gente que dirige a la población. O sea, cualquier directriz de las familias reales con la población les hacían caso. Entonces, ¿qué pasaba? Los españoles estaban siempre negociando con ellos, haciendo hijos con mujeres de las familias reales. Todavía no sabían qué iba a pasar, o sea que para ellos era importante, digamos, hacer unas alianzas familiares y también políticas con los líderes del espacio, ¿no? Porque era la única manera de establecerse, digamos, ahí y evitar otra rebelión, ¿no? Entonces este espacio, digamos, empieza a tener estos movimientos sutilmente, tampoco es una cosa que ocurre un día para otro, pero poco a poco las parroquias lo que van haciendo es ayudando a que estas poblaciones se vayan desplazando a espacios donde ya había una iglesia, se le podía evangelizar. Era un momento en el cual, digamos que habían muchos debates, concilios, habían discusiones entre las órdenes religiosas de qué orden religiosa iba a evangelizar a qué espacio. No se olviden que este espacio era el pie perfecto para utopías de las órdenes religiosas, porque cada orden religiosa tenía su propia utopía. Los dominicos tenían su utopía en la tierra. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la utopía de los dominicos en la tierra? ¿Cuál sería la utopía de los jesuitas en la tierra? ¿Cuál sería la utopía de las distintas órdenes religiosas? Y esas cosas se discutían y se decidían en los concilios, en el Vaticano, en la Corona. Este momento fue súper intenso porque en realidad estaban discutiendo qué se iba a hacer. Incluso se discutía, bueno, como todo el mundo sabe aquí, qué trato iban a tener los indios y si realmente si se les iba, de qué manera había que verlos, qué eran. Y todas estas discusiones que ahora nos espantan porque tú cuando las lees es increíble que estén discutiendo estas cosas, pero sí, estaban discutiendo estas cosas. Y entre otras cosas, estaban discutiendo cómo vamos a evangelizar a estas personas. Y entonces, estas decisiones que se van tomando sobre las parroquias también es un contexto en el cual están llegando las órdenes religiosas con el sueño de hacer estas utopías, de evangelizar a esta gente para poder hacer sus propias utopías. Y había incluso conflictos entre ellas también. Unas querían un espacio, otros. Entonces, habían negociaciones políticas muy importantes alrededor de este espacio de los barrios que describe Garcilaso de la Vega, ¿no? A ver, sí, el siguiente. Vale. La importancia de las fuentes de Garcilaso, bueno, lo voy a decir rápidamente. Ese es un mapa que me encanta, es una imagen de Esquier, extraordinaria, donde él representa los barrios que describe Garcilaso, aquí, en rojo. Y me encanta ponerlo aquí, es un ejemplo de cómo ha repercutido en las crónicas de Garcilaso en los diseños de la ciudad de Cusco, hasta posteriormente, porque este es del siglo XIX. Y ahora quería mencionar rápidamente el tema de la importancia de la fuente de información de Garcilaso sobre mediados del siglo XVI. Es importante entender que Garcilaso describe amplia y detalladamente estos barrios y la capital inca y la capital del Cusco del Virreinato temprano y explica la continuidad que ha habido y los cambios que han empezado a ver cuando él vivía. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque no hay casi,
restos, digamos, físicos, ni tampoco, ni mucho menos hay restos de archivos históricos de esa época, porque hubieron muchas guerras, muchas convulsiones, se quemaron muchas cosas y tampoco habían notarios ni nada de esto, porque en medio de estas guerras, en un espacio que estaba todo el tiempo convulsionando. Entonces, ¿qué hay? Hay vestigios físicos que en realidad están muchos enterrados, durante los terremotos se han ido viendo que han caído edificios y se ha podido ver un poco más información sobre el Cusco Inca, pero en realidad lo que él dice, la fuente de Garcilaso en sí misma es una joya, es muy importante, porque está hablando de un momento en el cual no tenemos casi registros. ¿Okay? ¿Qué pasa? Además, él estuvo ahí, lo cual le da muchísimo más importancia a sus crónicas. Y existen además muchas fuentes que usan a Garcilaso como fuente de esa época, porque no había casi fuentes. Entonces, digo esto para poder seguir al siguiente punto. El debate historiográfico sobre la obra de Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué pasa? Que la gente usa al Inca Garcilaso como fuente, pero hay muchísimos debates alrededor de si era verdad o no lo que él decía. Con lo cual, a mí misma, cuando me puse a hacer esta investigación, me tuve que cuestionar, ¿usó o no Garcilaso de la Vega? Porque cuando empecé a indagar sobre todos los debates que habían alrededor de su obra, me di cuenta de que era muy delicado usarla. ¿Por qué? Porque todavía no estaba tan probado de que realmente él dijera la verdad, ¿no? Y eso me dio más ganas de releerlo. Lo releí y como es tan sincero en su manera de escribir, es tan fascinante las emociones que él muestra cuando enseña su Cusco y me emocionó tanto que dije, no, es que voy a tener que probar si es verdad lo que dice o no, porque yo creo que es la única manera de saber si puedo seguir usando a Garcilaso como fuente sobre el siglo XVI o no, ¿no? ¿Qué pasa con los debates? A ver, hay varias líneas de los debates de Garcilaso. Garcilaso durante el siglo XVII se usó mucho por la élite intelectual que estaba fascinada con este autor que firma como indio además y que escribe de una manera brillante, como si fuera un ilustrado de su época. O sea, gente que escribiera como él era solo una élite intelectual muy reducida y que además firme como indio para los intelectuales europeos fue fascinante, porque además era como decir, a ver, por fin tenemos un verdadero indio que está hablándonos de cómo fueron las cosas, ¿no? Porque Garcilaso, de hecho, su obra está enfocada en decir la verdad de cómo fueron las cosas y rectificar todos los errores que se estaban publicando, equivocadísimos, sobre las versiones de qué eran los indios y que muchas de ellas estaban fundamentadas en una imagen de los indios, digamos, y de las sociedades que estaban en América como si fueran, que no hubieran sido evolucionadas, que estaban en un grado de evolución muy bajo, y lo que quería Garcilaso era justamente decir que no era así, porque los incas habían sido una civilización muy desarrollada. Entonces, digamos que él toda su obra está defendiendo a la civilización inca y de hecho la está poniendo al mismo nivel de las otras civilizaciones del mundo, cosa que, a ver, era algo inaudito en ese momento. Imagínense que los ponga, incluso él era un erudito que había leído mucho sobre obras del Renacimiento italiano y el estilo en el que él escribe la ciudad de Cusco es como si estuviera Homero descubriendo una ciudad del Mediterráneo, porque en realidad su narrativa estaba muy influenciada por el Renacimiento. Y entonces esta manera de escribir a Cusco parece, o sea, lo hace muy como los grecos latinos, ¿no? Entonces ahí hay una fascinación inicial por Garcilaso. Pero ¿qué ocurre después? Lo que ocurre después es que empiezan los movimientos de independencia que se inspiran en la obra de Garcilaso. ¿Por qué? Porque el debate ahí era, ok, entonces si eran gente evolucionada, nosotros podemos autogobernarnos. O sea, si la civilización inca, como dice Garcilaso, era tan desarrollada, somos capaces de gobernarnos. Entonces, un poco los libros de Garcilaso, los comentarios reales de los incas, en los que trabajo, lo que hace es, de alguna manera, rompe un poco los cimientos morales del virreinato, porque los fundamentos morales de lo que están haciendo los españoles y que se ve en las crónicas todo el tiempo era: nosotros vamos a civilizarlos porque son incivilizados, ¿no? Es un fundamento indispensable. De esa manera podían justificar, ¿no? Vamos a cristianizarnos porque no son cristianos. Y cuando ya eran cristianos, ya no importa que no fueran cristianos, ahora eran otras cosas, que no podían gobernarse porque eran incapaces o porque eran como niños, y etcétera, etcétera. Entonces, estos discursos, que lo vemos mucho en las crónicas, ¿qué pasa? Justifican
que los españoles estén gobernando a esta gente, digamos, ¿no? Era una justificación moral. ¿Qué hace Garcilaso en los comentarios reales? Como él está defendiendo la fortaleza política y la gran civilización inca y las grandes capacidades que tiene este pueblo, entonces de alguna manera inspira a los residentes del Virreinato de Perú de ascendencia precolombina y mestizos a decir, bueno, nosotros, tienes toda razón, nosotros podemos gobernarnos. Entonces, muchos movimientos de independencia se inspiraron en la obra de Garcilaso de la Vega. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento empiezan a haber a muchísimos intelectuales europeos y españoles sobre todo que empiezan a refutar la obra de Garcilaso, coincidentemente diciendo de que en realidad no está diciendo la verdad, que es literatura, porque él lo que escribía era literatura y no era historia, ¿no? Entonces hay muchos de estos, digamos, debates nacen alrededor de la idea de que hay un movimiento detrás de los intelectuales nacionalistas españoles que defendían la madre patria y que no querían una independencia y que, digamos, debatir lo que decía Garcilaso les ayudaba a argumentar, ¿no? También este tipo de pensamientos. Y por otro lado, también, ya para cerrar este tema, también lo que pasa es que los historiadores leen a Garcilaso desde el racionalismo, desde un momento académico diferente. Y claro, y Garcilaso en realidad escribe en el siglo XVI, y en el siglo XVI la narrativa que él tiene, el estilo que él tiene, es una narrativa influenciada por las lecturas del greco-latino, ¿no? Entonces el estilo que él tiene mezcla mucho la fábula con la historia, el estilo que tiene parece que fuera literatura por el estilo, pero eso no quiere decir que no sea cierto. Entonces, ¿qué? A ver, ok, no lo escribió como un intelectual del siglo XVIII o como un historiador del siglo XIX, pero él no era un hombre del siglo XIX y del siglo XVIII. Los estilos narrativos de la época eran esos. Y entonces un intelectual, un académico, historiador, también siguió la corriente de legitimar lo que él decía porque el estilo que tenía era más literatura que historia. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, tenemos a Llano Zapata que dice: el Inca dijo lo que quiso e interpretó la voz a su arbitrio y sin más fundamento que su antojo, solo supo él muy poco de la lengua quechua, que era la lengua general del Perú, donde nació. Tenemos a Meléndez Pelayo diciendo: los comentarios reales de las incas no son texto histórico, son una novela tan utópica como la de Tomás Moro, como La ciudad del sol de Campanella, como La Oceana de Harrington. Tenemos a González de la Rosa diciendo: en el periodo de 40 años intermedio entre los 20 años de edad y 60 años, en el que el autor debió olvidar lo que recordaba a los 20 y que quiso relatar a los 60, y se acuerda de ello también, que le bastan 4 años para concluir un gran volumen. ¿Es creíble esto? Y tenemos a Rowe diciendo: el Inca Garcilaso de la Vega publicó sus comentarios reales en 1607 y ofreció al público una historia bastante alterada y novelesca de la dinastía Inca, menos digno de crédito precisamente en las secciones referentes a las materias en las cuales el autor se proclama más autorizado: la historia política de los incas, su religión y su filología. Muchos de estos autores son autores muy respetados y no dejan de ser respetados por haber dicho eso, ¿no? Solamente lo que yo hago al momento de estudiar el debate historiográfico es corroborar que evidentemente son muchísimos autores que han debatido la obra de Garcilaso y que es importante probar si es verdad lo que dijo o no, ¿no? Entonces, empiezo con la metodología. ¿Cuál es la metodología que utilizo? Lo único que yo podía ver que podía hacer era cruzar la información de Garcilaso con otras, ¿no? O sea, ¿quién más habló de los barrios? Los otros cronistas lo que hacían hablaban básicamente de los barrios del centro histórico, de la zona del santuario, porque eran los lugares más emblemáticos, ¿no? Los templos de Coricancha, la Yahuasi. Esos nombres los mencionan otros cronistas porque, claro, eran donde estaba el oro, donde estaban los templos más importantes del imperio. Hay muchos cronistas que hablan de estos sitios, entonces esos nombres se repiten mucho en las otras crónicas, pero no tanto los del cerco, y eran muchos los del cerco. Y además la manera como Garcilaso describe metódicamente, porque él lo describe, miren, así. Él escribe metódicamente uno por uno y después empieza por Cocampata cuando habla del cerco, sigue con Cantupata, Pumacurco y hace una descripción ordenadísima hasta que vuelve a Colcampata. Entonces, claro, esto es una maravilla porque estamos hablando de 22 barrios detalladísimos en un tremendo orden y era perfecto para empezar la investigación en los archivos históricos, porque yo dije, bueno, si muchos cronistas han mencionado algunos, pero no todos, muy pocos en realidad, porque la mayoría no. Entonces, lo que voy a hacer es ir a los archivos históricos a ver si encuentro estos nombres en los archivos históricos.
Entonces fui al archivo de Sevilla, al archivo de Indias, estuve aquí en el archivo de la Nación, bueno, antes de todo el problema que hubo, bueno, estuve aquí también, y también estuve en Cusco, y en Cusco fue donde más encontré. ¿Dónde encuentro más estos nombres? En los registros de propiedades, los registros notariales. Y eso fue súper interesante porque yo encontré fascinante de que en realidad en los textos que llegaban a la corona, a los archivos de Indias, no encontraba estos nombres, solamente encontraba los nombres españoles de las parroquias, de las iglesias, de las calles de nombres españoles, que era el modelo que los españoles querían implantar en la ciudad. Pero no encuentro casi estos nombres, y yo digo, es que es curioso. Y luego cuando voy a los archivos notariales de Cusco, encuentro estos nombres, ¿dónde? Los encuentro en los documentos de compras de propiedades, ventas de propiedades, alquileres de propiedades, herencias de propiedades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Miren aquí están algunas de las fotos que he tomado de los archivos que encontré. ¿Qué pasa con estas propiedades? Estos documentos no iban a ir a la corona, normalmente no estaban dirigidos al rey, eran documentos locales, donde habían negociaciones de compra y venta, etcétera, dentro de Cusco. ¿Qué hacían los notarios cuando registraban estas propiedades? Ellos decían, por ejemplo, la persona Juan Pérez vende a Juana Pérez, digamos, la propiedad en la parroquia de San Cristóbal, en lo que era el sitio de Colcampata. Y entonces ahí es donde ellos están determinando la localización de las propiedades, dónde quedaban, pero en un sentido técnico, no en un sentido religioso. O sea, ellos no estaban traicionando a la corona ni a la iglesia por mencionar los nombres de los barrios sagrados incas. Ellos estaban simplemente especificando técnicamente dónde estaban. Y es ahí donde yo encuentro estos nombres, en los sitios donde estaban estas propiedades. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, Munaycinca, este es uno de los barrios que menciona Garcilaso. Después, Tococache, allá. No sé si pueden ver un poco. Chaquilchaca está aquí. Pomacurco está allá. Y así poco a poco, haciendo el trabajo de archivo, con la ayuda de mi amiga Milena Manotupa, que es una trome, es una cusqueña, que también conoce muchísimo mejor que yo, evidentemente, el archivo. Ella también me ayudó y la verdad es que ha sido, como podrán entender, muy emocionante encontrar estos nombres uno por uno. Cada vez que me encontraba uno quería llorar, pero luego con el tiempo ya no era uno, ya eran 8, ya eran 10, ya eran 12, porque en el artículo que les he sugerido que lean, de la revista histórica, en el último artículo que he sacado ahí yo pongo un ejemplo solo de cada barrio, uno, pero en realidad tengo muchísimos y evidencias muchísimas, con lo cual ha sido momentos emocionantísimos que creo que ha valido todo el trabajo de investigación de estos años, más que estudiar los debates historiográficos de Garcilaso de la Vega. Ha sido los pequeños momentos en los cuales he ido encontrando estos nombres en los archivos de registros de compras, ventas de propiedades en la ciudad de Cusco. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones, bueno, la primera gran conclusión es que durante todos estos años de investigación doctoral he podido localizar 19 de los 20 nombres, que es mucho. Yo pensé que iba a encontrar 9, 10, 11, pero he encontrado 19 de 20. Como les explicaba, eran 22 barrios, hay 2 nombres que no recordaba y entonces hay 20 nombres registrados. He encontrado 19 de 20, ya, con esto ya no me pueden decir que Garcilaso no tenía razón con lo que decía, porque ya está probadísimo. Y entonces esto yo creo que es digamos, la gran aportación de mi tesis doctoral es esta, ¿no? Y por otro lado, también en las conclusiones de esta tesis, también lo que nos dan también es muchísima información sobre la continuidad de estos nombres durante el virreinato. ¿Por qué? Porque yo encuentro estos nombres en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, e incluso hay algunos que todavía sobreviven hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Estas evidencias muestran que estos nombres de barrios incas nunca desaparecieron en realidad, porque si tú ves los nombres oficiales son otros, no son estos, pero en los archivos notariales yo encuentro estos nombres en todos esos siglos, cuando oficialmente esos nombres no existían. O sea, estamos hablando de nombres que no eran oficiales, estamos hablando de nombres que siguieron perdurando la tradición oral de la población
Y ahí es donde hay una puerta abierta a muchísimos más temas que estoy desarrollando en mi tema de investigación y preguntas abiertas que tienen que ver con estos nombres sobreviven en la tradición oral, evidentemente, porque la oficial no existían. Y entonces esto también es súper interesante porque se alinea con las investigaciones también de sincretismo religioso en el arte virreinal, de sincretismo religioso de muchos tipos que hay en la ciudad de Cusco y en los Andes en general. Y yo creo que se están alineando, digamos, con estas teorías de la continuidad digamos, del espacio inca, del imperio del Tocantinsuyo, a través del arte, a través de la tradición oral, ¿no? Como este imaginario de volver siempre a este imperio que en realidad nunca desapareció para los cusqueños. Sigue siendo mestizo, pero sigue siendo, no desaparece. Y esta es una evidencia clara de que no desaparece tampoco los nombres de los sitios en la tradición oral de padres, hijos, nietos, pero estamos hablando de 500 años, es muchísimo. Entonces es muy emocionante también eso, ¿no? Ver cómo hay una resistencia cultural a no perder la toponimia inca de la ciudad, ¿no? Y que eso es totalmente trabajo de los residentes, ¿no? Porque no de la administración, ni siquiera en la República fue peor, porque en la República pusieron incluso más nombres, cambiaron más nombres, de los que desaparecieron más nombres de la toponimia inca, porque había que monogenizar todas las ciudades del Perú, entonces ponían los mismos nombres de héroes de independencia en todas las ciudades, incluida Cusco. Entonces también hubo esta grandísima resistencia con la independencia. Y por otro lado, también después ha habido también otros momentos en los cuales se han modernizado las ciudades de Perú y se han cambiado oficialmente desde Lima muchos nombres, y que también eso fue otro momento en el cual, digamos, estos nombres han ido desapareciendo, digamos, ¿sí? Pero aún así la ciudad, digamos, los residentes han ido resistiendo, digamos, para conservar esta toponimia. Muchos ya desaparecieron, pero muchos han sido otra vez rescatados, pero gracias a Garcilaso también, porque como les explicaba, muchos de estos nombres estaban en sus crónicas y se han seguido usando y se han sido rescatados también por eso. Pero yo, como la mayoría de ellos los encuentro en el siglo XVI, XVII, en el momento en el cual todavía la obra de Garcilaso no estaba expandida, eso es una prueba evidente de que a pesar de la obra de Garcilaso, esos nombres seguían usándose. Luego, como tercer punto, el tema de la veracidad de la obra de Garcilaso, que ha sido cuestionada por distintos autores durante más de 400 años, y y aquí estoy corroborando de que los historiadores, los investigadores pueden seguir usando Garcilaso como una fuente sólida de investigación, sobre todo para este momento del siglo XVI, que es un momento en el cual no hay casi fuentes, no hay casi registros, y podemos decir, sí, podemos usar el poco registro que hay, que es Garcilaso y pocos otros. A Garcilaso lo podemos usar para saber qué pasó en ese momento, y podemos decir sin duda con este trabajo, y espero que otros, que sí, evidentemente sí era cierto lo que estaba diciendo sobre el Cusco del siglo XVI. Y por último, tengo solo un par de conclusiones más. Y la cuarta sería sobre la continuidad de estos temas para la tradición oral, que creo que ya lo dije, y también la necesidad de estudiar, que es lo que voy a seguir en mi investigación, es estudiar también todo este tema que es muy interesante, ¿no? de este paralelismo, ¿no? Entre la tradición oral y las fuentes y registros oficiales de la ciudad, ¿no? Y por qué encuentro en unos archivos estos nombres y no en otros. Ese tema es muy interesante también. Y por último, estos resultados nos invitan a seguir investigando sobre lo que tuvieron los cambios de nombres. Yo creo que es muy importante estudiar los cambios de nombre, no solo de la toponimia, sino de las familias, porque nos dan muchísima información. A veces uno piensa que uno tiene un apellido español porque toda su ascendencia fue española, y no es verdad, porque la gente a veces, por proteger sus propiedades, por protegerse de situaciones de abuso político, lo que hace es, usa el apellido español de la familia y no el nativo, digamos, no el precolombino. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es importante defender, digamos, el estudio de los cambios de nombres y los cambios de toponimia para seguir realizando investigaciones que nos dan información sobre otras cosas, ¿no? Porque a veces uno piensa que el tema lingüístico está un poco en el aire, o que el tema de la toponimia es algo muy específico, pero no, nos da muchísima información sobre muchísimas otras cosas y sobre nuestra historia, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto termino, y gracias por su atención. Espero que hayan algunas preguntas de aquí. ¿Qué pasó con las notas, las actas que iba tomando Miguel de Esteto, tu pariente? Sí, ya. Lo que pasa es que, todavía? o sea, lo que pasa es que los primeros, a ver, te explico un poco. En ese momento estaban los cabildos. O
sea, cuando llegan los españoles, lo que hace Pizarro es, tiene que hacerlo, porque si no la corona no le da ni un euro. Si no llega a... O sea, ¿cómo Pizarro consigue dinero de la corona? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es, hace oficialmente lo que la corona está esperando que él haga. ¿Qué es lo que la corona está esperando que él haga? Primero, que establezca la ceremonia de fundación en la plaza, luego que establezca los solares para quienes van a ir, y luego, ¿dónde hacían esto? En las reuniones del cabildo. Entonces, en estas reuniones del cabildo están los registros, ¿no? Pero muchos de estos registros se han perdido. Lo que hay es una copia de ese momento, hay una copia que en la época de Toledo se hizo una copia del primero y después pero el original parece que se perdió, y yo no soy especialista en ese tema, pero sí sé que han habido, bueno, quizás Maru sabe más de este tema porque también es historiadora, pero digamos estos documentos originalmente se perdieron, pero hay copias de estos, y el primero del Cabildo, que hay es una copia. Luego en el archivo histórico de Cusco lamentablemente había uno, también hay uno, pero hay hojas que se han perdido. Y de hecho Donato Amado también denunció esa situación de que se han ido perdiendo documentos. Entonces lo que hay es esos cabildos que hizo Pizarro y los primeros que llegaron, que los hizo con el fin de llevar, y habían varias copias, pero lo hizo con el fin de ir en el barco donde los reyes a decir, hemos hecho lo que ustedes están diciendo, estamos conquistando este lugar, estamos colonizando, estamos evangelizando, necesitamos más dinero y gente para volver, ¿no? Entonces es en ese contexto en el cual están estos registros de cabildo, ¿no? Pero muchos han desaparecido. Y yo la verdad es que no soy autoridad para contártelo tampoco porque no he seguido esos documentos. No sé si alguien más tiene por ahí una pregunta. ¿Por ahí? ¿No? A ver, Maru. Dale, Maru. Muy preparado, nada más. No, Lore. Bueno, entonces, ¿qué? A ver, por allá. Sí. Y efectivamente todavía se usa Colcampata. Sí, Colcampata hoy. Sí, claro, ese es un punto importante. Gracias por mencionar eso, porque también, de hecho lo digo en el artículo que les sugiero que lean, de que muchos nombres todavía los vemos hoy en Quito. Bueno, Coricancha evidentemente, Aguahuasi todavía. Limapampa no desapareció nunca, Limapampa siguió usándose y hasta hoy la plaza de Limapampa está en el mismo sitio donde estaba el barrio de Limapampa. Luego, Colcampata, como bien dices tú, también todavía, ¿no? Es que es San Cristóbal, es debajo de Sacsayhuamán, esta iglesia. Carmenca todavía sí. Pero ojo, que hay muchos de estos nombres que también yo abro la pregunta, ¿hasta qué punto Garcilaso luego influenció la obra de Garcilaso en que no se pierdan estos nombres? Estamos hablando ya de un segundo momento, ¿no? Porque Garcilaso también, digamos, ayudó. Y ojo, ¿hasta qué punto estos registros notariales ayudaron a mantener estos nombres también? No, esos son temas para otra investigación, que no la he hecho yo, pero yo creo que es una pregunta que hay que seguir, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la obra de Garcilaso influye en que muchos de estos nombres sigan usándose? O también estos registros notariales que estaban en Cusco, también, al ser consultados, también para recuperar estos nombres. Entonces eso ya es otro tema que es interesante continuar investigando, pero que bueno, que está un poco fuera de lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Okay? ¿Tú tenías una pregunta? Acá nomás, Sí, sí. Muchas gracias, doctora Lorena, por tan elocuente, dinámica, interesante presentación de documentos prácticamente inéditos, la parte de paleografía, que es muy difícil de leer. Y yo estoy doblemente agradecido porque he trabajado al lado de su papá, Luis Enrique, en los estudios de las iglesias del Cañón de Colca. Ah, mira. Tengo una pregunta de curiosidad que nació en el inicio, el GRIMSE, el Grupo de Investigación de Imperios y Metrópolis no europeos. ¿Qué es ese GRIMSE? Sí, te explico un poco. A ver, te explico rápidamente. Lo que pasa es que yo estoy en un doctorado en el cual hay un grupo de investigación, el cual formo parte, por formar parte del doctorado, que es el grupo de investigación bueno, el nombre, claro, el nombre es... Mira, te voy a poner aquí esto, que es este. Entonces, GRIMSE es Grupo de Investigación de Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas. Dentro de la Universidad Pompeu Fabra hay un grupo de investigación, ¿okay? Que se especializa en, digamos, sociedades que no son europeas, ¿no? Porque la Universidad de Pompeu Fabra tiene su grupo de investigación sobre sociedades europeas y este grupo de investigación se especializa en las que están fuera de Europa. Entonces hay muchos que estudian Cuba, y yo estudio Perú, y bueno, hay otros que estudian Filipinas, o hay otros que estudian Japón, o lugares de Asia. Entonces yo estoy dentro de este grupo de investigación, y entonces estoy en este contexto, digamos, académico, ¿no? De este grupo, ¿sí? Y está en Barcelona, en la Universidad, en Pompeu Fabra. Una pregunta final.
población del centro sagrado cuando llega Pizarro y la población circunvallante. ¿Hay alguna estimación? O sea, no hay un acuerdo, pero yo he puesto aquí una cita, porque sabía que esta pregunta me ibas a hacer, porque en todas las universidades me hacen la misma pregunta. Mira, está aquí, te lo pongo aquí. Aquí está una cita que voy a leer para un poco darte un dato. Dale. Sánchez de la Hoz, Relación de la Conquista del Perú, 1962. No sé si se puede ver. No, está abajo del todo. Sánchez de la Hoz, Redacción de la Conquista del Perú, 1962, publicada, pero originalmente el texto es de 1543. ¿Qué dice? Se ven cito a la Hoz, se ven en torno a la ciudad muchas casas a 1/4 de legua y media y 1 legua. En el valle, que está en medio, rodeado de cerros, hay más de 100.000 casas. Es lo que dice Sánchez de la Hoz. 100.000 casas. Estamos hablando de 5 a 10 personas por casa, por lo menos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las canchas reales, eran espacios de donde estaba una dinastía inca, digamos, pero había muchas casas dentro. O sea, cuando tú, por ejemplo, mira, te voy a enseñar aquí estas... Ya, si tú ves aquí... Ay, no se ve, ¿no? Bueno, si tú ves una cancha, por ejemplo, esta, ¿vale? Esta es Amarucancha. Esta cancha aquí es Amarucancha. Donde está la Compañía de Jesús ahora, donde están los jesuitas, eso era, la espalda, todo eso era Amarucancha. ¿Qué pasa? Esto era una cancha. Al lado, donde estaba Yahuasi y toda esa zona, era otra cancha. Allá había otra cancha. Y todos esos espacios, como este, tenían una sola entrada. Solo una entrada. A veces habían 2, pero básicamente una. ¿Ok? ¿Qué es lo que habían dentro de esas canchas? Vivían la familia de una dinastía. Pero esa familia no era una familia unifamiliar como las que conocemos nosotros en nuestras casas. No, eran varias familias que formaban parte de la dinastía, digamos. Dinastía lo digo para usar un término europeo, no sé si es la más correcta. Yo la uso porque es la más cercana. Pero en las canchas vivían un grupo de un linaje. ¿Okay? Sí, la panaca. La panaca, que era de descendencia femenina, y el ayu real, que era de descendencia masculina. Podía ser ayu real o panaca. Entonces, estas canchas tenían varias casas. Cuando Sancho de la Hoz dice esto, está hablando no solo del santuario, sino está hablando del valle. O sea, que eso involucra a las poblaciones de alrededor, donde estaban estas etnias que no eran incas, y habla del valle. O sea, que quizás está involucrando también a otras poblaciones que estaban más allá del valle, ¿no? Y entonces, esa es la información que nos da él. Pero cuando dice casas, yo estoy segura, pues, no creo que está hablando de canchas, ¿no? Debe estar hablando de que, a ver, tomando en cuenta de que dentro de las canchas habían varias casas que formaban parte de la misma cancha, ¿no? Porque es muchísimo, lo que dice él es una cantidad de gente tremenda, ¿sí? Puedo compartir lo que tu papá me dijo, porque si tuviéramos más o menos 500,000 de almas o souls en Cusco en contacto, y hubo una decimación de la población por las enfermedades, etc. Pregunté a tu papá, don Luis Enrique, ¿cuánto tiempo demoró que Cusco recuperara 500,000 de personas? Ya, esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque parece que parece que todo ese tema de las enfermedades afectó bastante más en la costa que en la sierra. Yo no soy una autoridad para decirlo, pero por lo que he estado leyendo, parece que eso afectó más la costa que los Andes. Toma en cuenta de que en esta ciudad, además, mira, en esta ciudad había acceso restringido, ¿ok? Cuando llegan los españoles, deja de haber acceso restringido. ¿Qué pasa aquí? Hay mucha gente que se va y mucha gente que vuelve, o mucha gente que viene porque se empieza a convertir en un centro importante, ¿no? Entonces vienen españoles nuevos en nuevos barcos, empiezan a llegar españoles, empiezan a llegar etnias aliadas de los españoles de otros lados, las que se unieron a los rebeldes se van a Vilcabamba y hay otras que escapan porque son rebeldes, y hay muchas de esos mitimaes y etnias que no eran incas que como ya no tenían no estaban obligados no estaban obligados a quedarse más, como ocurría en los incas, se van de este espacio y vuelven a sus regiones de origen, ¿no?
a sus reinos de origen. Y entonces hay muchísimos movimientos, pero sí, evidentemente, luego hay una recuperación tremenda porque se vuelve un centro importantísimo, ¿no? Y con los españoles, digamos, a pesar de que Lima se volvió, digamos, la capital, el centro más importante porque tenían un puerto y todo esto, la ciudad de Cusco se empezó a generar un tipo de economía, empezó la administración de la corona cuando terminan las guerras civiles, ya hay un momento en el cual la corona toma control, digamos, de la situación, ¿no? Y finalmente lo que hace es manda a gente para establecer una administración de la corona española aquí, entonces empieza a llegar gente de toda esta maquinaria de administración que no les gusta nada a los conquistadores porque resulta que los están mandoneando, ¿no? Pero bueno, empiezan a haber otros conflictos ahí. Pero toda esta gente llega. Entonces, estamos hablando de españoles que van llegando. Yo cuando veo los registros también de propiedades, lo que es interesante es que yo estoy viendo que hay movimientos de gente. Por ejemplo, yo veo un indio Chachapoyas que vive en lo que era Carmenca todavía. Y dices, ah, mira qué interesante, este indio Chachapoyas está viviendo aquí. Y en la época de las incas probablemente también vivía aquí. Entonces se alió con los españoles. Entonces ya sabemos su nombre, su apellido. ¿No? Entonces seguramente una continuidad. Él no se movió, su familia tampoco, se quedó con los españoles, pero sin embargo hay otros nombres que yo veo que empiezo a ver que hay españoles ya no solo en el centro de Santuario, empiezo a ver registros de españoles en los barrios del Cerco. ¿Qué quiere decir eso? Que esos ya no eran españoles de la primera generación, no, los de la primera generación se habían establecido en el centro del poder y no iban a dejar que los nuevos españoles se establezcan ahí, sino que, digamos, empiezan a establecerse fuera, ¿no? en los barrios del Cerco. Entonces tú, digamos, con estos registros históricos te dan muchísima información para entender qué movimientos hubieron, pero números es difícil. Lo que sí se puede entender es que sí, digamos que llega un momento en el cual la ciudad empieza a tener importancia y empieza a poblarse más. Y bueno, hoy en día, como sabemos, todo esto está poblado, ¿no? O sea, ha tenido muchos momentos. Y en el momento que llegan los españoles, pues, hay muchas idas y venidas, ¿no? Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Hay una pregunta más ahí, sí. Dime. La toponimia del Cusco, Sí. ¿era quechua o era puquí? A ver. De que los incas hablaban. Sí, es una muy buena pregunta. Sí. Mira, según Serrón Palomino ha estudiado varios de estos nombres, ¿ok? Y muchos de estos nombres son muchos quechua y muchos quechuas con influencia aymara y algunos de ellos tienen estructura gramatical puquina, ¿ok? ¿Qué es lo que dice Serrón Palomino? La teoría de Serrón Palomino es que la lengua secreta de los incas era el puquina. Esa es su teoría. Y uno de los fundamentos es que en estos barrios, por ejemplo, de Garcilaso, también hay algunos nombres que tienen una estructura gramatical que no es aymara, que no es quechua, y él dice que evidentemente eso tiene que ser puquina, ¿no? Entonces es uno de las evidencias que según Serrón Palomino hay de que puede haber sido puquina el lenguaje de los incas, es también porque encuentra estos elementos gramaticales en estos barrios también. Y en otros nombres, ¿no? También. Pero eso es una teoría muy interesante. Pero la mayoría eran quechua, muchos con influencia aymara y según Serrón Palomino, estructura puquina algunos de ellos. Querían hacer el brindis aquí, ¿no? ¿Me permites? Sí. Bueno, La de la foto. yo soy la de la foto. Única hija con 4 hermanos. Por la foto. Voy a poner la foto, sí. Dale. Vamos aquí. Bueno, aquí. Bueno, creo que esto puede ayudar, lo que Lorenita ya sabe, y es lo siguiente. En los incas había la práctica de la tradición oral, ¿no? Y mi padre nos decía que nosotros descendíamos del Inca Garcilaso de la Vega, que después logré aclarar un punto. Pero decirse indirecta, bueno, no tenía hijos. Pero, claro, Sí, pues, de la panaca, digamos. Como yo era la única mujer y la que estaba más en casa, mi padre me contaba a mí la tradición oral de su familia. Y a él se lo había contado la tía abuela Andrea. Y la tía abuela Andrea se la había contado la tatarabuela Ana Torres, etcétera. Entonces, él nos decía que, según los occidentales recién llegados, esto no les parecía lógico. Si no estaba escrito y publicado, simplemente no lo creían.
Pero en la familia sí pudimos conversar al respecto y tuve la suerte de ayudar a Edward, que estaba haciendo un estudio, y le dije que la zona más antigua de Cusco era la de Santiago, donde había unos archivos. Y entonces él me llama y me dice, me visita creo, y me dice, he encontrado un archivo de 1712 de tu familia. Efectivamente, ustedes descienden de Inca Garcilaso de la Vega. Pero ¿qué pasa con Inca Garcilaso de la Vega? Más tarde encuentro que él, muy inteligente, él no solamente aprendió bien el castellano y no lo demás, sino tradujo al león hebreo Sí, claro. al castellano. Claro. Era brillante. Y luego, entre las tantas pruebas que no podría citarlas todas, les digo que Tupac Inca Yupanqui es nuestro antepasado, Fernando. Sí. Sí, pero ¿por qué no has trazado la línea? Tupac Inca Yupanqui era bisabuelo del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces nosotros descendemos del quinto Inca. No, lo gracioso de todo es que, a ver, ellos lo dicen por tradición oral, pero Edward pone claramente de qué descendencia venimos y tiene toda razón. Y yo me quedé impactada porque en verdad, o sea, él hace todo el seguimiento y en verdad todo lo que me contaba mi mamá, que uno dice ya las historias de la familia que te repiten, ¿no? Pero en verdad cuando yo los estudio me di cuenta de que tenía muchísima razón en lo que, bueno, a ti te ha pasado también, ¿no? En la tradición familiar. Y ahora creo que vamos a hacer un brindis por mi mami que todavía está aquí con nosotros. Gracias. Salud. Salud, Catalina, gracias por la invitación. Gracias. Oye, ¿y tú? ¿No tomas? Toma. ¿No? ¿Segura? Y saluda y muchas gracias por venir, sobre todo. Y gracias, muchas gracias. Quiero agradecer. Sí.